empezar a grabar. Por favor, Caro. Sí, pastora. Gracias, hija. ¿Podemos cerrar nuestros ojos? Señor, te agradecemos por este día, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia, porque tú nos has permitido estar un día más aquí, Señor, reunidas. Te pido, Padre, que esta palabra que tú has traído a nosotros sea de bendición, Padre, y más que nada, Señor, la pongamos en práctica en nuestras vidas. Permite, Señor, que tu amor toque nuestros corazones, Padre, para que tú transformes, Señor, nuestro interior. Te pido que bendigas a cada una de las personas que se encuentran en esta reunión, Padre, que tú toques su corazón, Señor, y nos quebrantes. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Gracias, Caro. El día de hoy vamos a iniciar con esta frase. Si me puedes apoyar igual leyéndola, Caro, por favor. Sí, pasa. Nada más que creo que tiene mucho zoom. O no lo alcanzo a ver bien. ¿No la alcanzas a leer bien, hija? Ah, ya. Es que tenía zoom. Ya. Aquí no te preocupes. Dice, amado Señor, sé tú la aguja, que yo seré el hilo. Tú vas primero y yo te sigo a donde quiera que me guíes. Creyente del Congo. Bueno, durante toda esta serie hemos estado viendo varias biografías de personas o de mártires que pusieron su vida al servicio de Dios y que muchos de ellos pues tuvieron que hacer ciertos sacrificios. El día de hoy vamos a ver la vida de nuestro Señor Jesucristo y este capítulo tiene como título El modelo, es decir, el Salvador rendido. Y podríamos seguir citando a lo mejor el día de hoy muchas biografías más de diferentes misioneros. Hemos, creo que he mencionado, si no mal recuerdo, a un Hudson Taylor, a Josh Mueller, a Gladys Aylward, a muchos más que podríamos estar mencionando, en los cuales estamos hablando de una consagración a Cristo. Pero el día de hoy vamos a tomar como ejemplo precisamente a nuestro Señor Jesús. Y yo les hablaba un poquito antes de la grabación, si recordaban esa parte donde el Señor Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. Lo que podemos ver en el caso del Señor Jesús es que el primer punto que vamos a tocar es que Él decía, he venido a hacer la voluntad de quien, la voluntad del Padre. Y aquí están dos versículos que estamos viendo. En Juan 6:38 dice, no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Es decir, aquí lo que nos llama un poquito la atención es que no estamos hablando de cualquier ser humano que estuvo dispuesto a rendir la voluntad de Dios. Estamos hablando del Hijo de Dios, que era Dios mismo, que Él tomó la decisión de obedecer al Padre. Y fue una decisión propia. Él no lo hizo porque lo obligó el Padre, no lo hizo porque estaba presionado para hacerlo, sino que él también experimentó lo que era la rendición. Él experimentó también de primera mano lo que era rendir su propia vida. Durante toda la Biblia, nosotros podemos ver que desde lo que era la creación a lo largo del Antiguo Testamento, Jesús siempre estuvo al lado del Padre. Cuando estamos viendo en el Génesis y vemos los primeros días de la creación, dice que el Espíritu de Dios se movía en la faz sobre las aguas y vemos que Dios dice esta expresión, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Se estaba refiriendo no solamente al Espíritu, sino también se estaba refiriendo al Hijo de Dios. Es decir, que desde ese momento el Señor Jesús Él siempre ha existido antes de todo lo creado y Él es eterno, el mismo atributo, la misma naturaleza que tiene Dios mismo. Y lo vemos siempre durante todo el Antiguo Testamento trabajando al lado del Padre, siempre en esa unidad en cuanto a su voluntad. Por eso es que consideramos de una manera extraordinaria el que un ser humano, a lo mejor para nosotros, pueda rendir su voluntad. Pero cuando nosotros hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando de que no solamente era cualquier hombre, era Dios mismo, descendiendo, tomando una naturaleza humana y tomando la decisión de rendir toda su voluntad. Él como el Hijo de Dios, él pudo haberse resistido, él pudo haber no tomado la decisión de entregar su propia vida para morir en la cruz, pero sin en cambio dice aquí en Hebreos 17,
Aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Y más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando estaba Jesús aquí en la tierra, él tomó esa rendición en toda su vida terrenal. Lo que sabemos de él desde su nacimiento hasta los 12 años que él llegó a tener en su infancia, casi no sabemos nada al respecto. Pero cuando él llega a tener 12 años, nosotros nos damos cuenta, y lo dice la Escritura, que él fue obediente a sus padres en todo. Esa obediencia nos da ese ejemplo a las autoridades, el ser obediente a nuestras autoridades, porque muchas veces nosotros podemos pensar, bueno, es que él era el hijo de Dios y a lo mejor él no puede comprender por qué para mí como hijo es difícil someterme a unos padres terrenales. Él también fue un hijo que se sometió a autoridades terrenales. Y nosotros en eso, él nos da ese ejemplo también. Él nos dio ese ejemplo de esa rendición por completo a Dios. Ahora, ¿cuál es el otro tema que vemos en cuanto a la vida de Jesús? Si nosotros leemos un poco la historia, nos damos cuenta de que él, dice la palabra, que él fue llevado al desierto y que él fue tentado, buscando Satanás que él pudiera rendirle su control a él. Lo tentó apelando a sus apetitos físicos, diciéndole que podría él mismo convertir esa piedra en panes. Y lo estuvo tentando durante 40 días. Y en todo momento, en esas partes en las cuales Satanás quiso tentar al Señor Jesús, el Señor Jesús resistió al enemigo con la palabra de Dios. Una de los últimos, ahora sí que tentaciones que Jesús se enfrenta es cuando él le dice que si él se postra ante él, le va a dar todos los reinos, ¿no? De este mundo, si lo podía adorar. Pero Jesús en ningún momento le rindió ese control a él. Por eso podemos darnos cuenta que esa rendición suprema de Jesús fue cuando él vino a esta tierra expresamente para hacer la voluntad de Dios. Otra de las cosas que podemos ver en la vida del Señor Jesús es que él a sí mismo se ofreció como ese sacrificio. Dice en una parte de la Escritura que él mismo entregó su propia vida, o sea, no fue de que alguien se la pidió, dice, yo mismo ofrezco mi propia vida. Era necesario, como lo veíamos en otras lecciones, que hubiera un sacrificio para poder nosotros el día de hoy obtener ese perdón por todos nuestros pecados. Ni por un solo momento Jesús resiste a la voluntad de Dios y nunca hay un indicio en la Escritura de que él tuviera esa lucha entre el Padre, ¿no? De decir, bueno, déjame, no sé, vivir de esta manera o déjame, hacer las cosas a mi manera. Él en todo momento fue obediente. De hecho, dice la palabra que él tomó forma de siervo y que se humilló, es decir, él tomó esa forma, como lo veíamos en otras lecciones, él tomó esa forma de esclavo al servicio de Dios para llevar a cabo su voluntad. Pero cuando él estaba en el Getsemaní, Jesús no estaba luchando contra la voluntad de Dios cuando estaba en ese huerto, sino que él estaba luchando con la situación de que él sabía que en el momento de que él se iba a ofrecer como sacrificio, él se iba a convertir en pecado delante de Dios, porque él iba a cargar con todo el pecado de la humanidad. Él iba a cargar con todo el pecado que tú y yo hemos cometido. Él iba a cargar con todo el pecado que estamos cometiendo, no solamente en el pasado, sino que cometemos en el presente y que incluso vamos a cometer en el futuro. Porque el único hombre que ha pisado esta tierra y que no cometió pecado es Jesucristo. Nosotros, con esta naturaleza pecaminosa que tenemos, de continuo cometemos pecado. El Señor, cuando nosotros nos acercamos a Él y le pedimos perdón y hay un arrepentimiento genuino, Él perdona todos los pecados que hayamos cometido. Pero eso no quiere decir que al momento de rendir nuestra vida vamos a dejar de pecar. Claro que vamos a seguir pecando, porque va a existir una lucha, como ahorita lo vamos a ver, entre nuestra carne, entre esa naturaleza caída y entre nuestro espíritu que quiere agradar a Dios. Entonces, esa lucha que Jesús enfrenta en el Getsemaní fue solamente por el hecho de saber que como hijo de Dios iba a cargar con todo el pecado, pero también iba a enfrentar
toda la ira de Dios. Esa era la lucha que Jesús tenía cuando estaba en el Getsemaní, porque él sabía que iba a cargar con toda la ira de Dios. Él iba a soportar en ese momento con toda la ira que tú y yo realmente merecíamos. Entonces, esa era la lucha que él tenía, no es la lucha que tú y yo tenemos, ¿no? De decir, peco o no peco, miento o digo la verdad, me deleito a mí misma o hago la voluntad de Dios. No, la lucha que él tenía en ese momento era el saber que en ese momento que él iba a cargar con todo el pecado del mundo, iba a haber una separación entre él y su padre. Esa era la lucha que él tenía, porque él nunca se había separado del padre, nunca había experimentado lo que era estar separado del padre, como yo se los decía, ellos eran uno solo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando está incluso Jesús en la cruz? Dice que cuando está en sus últimas horas, antes de morir, Juan relata que él lo que hace es inclinar su cabeza y decir, todo se ha cumplido o consumado es. Es decir, él no se desplomó en esa cruz, sino que él todavía, hasta en ese momento, él se rindió de manera voluntaria delante de Dios y dijo esas palabras, consumado es. Es decir, todo se ha cumplido. Él se había ofrecido, perdón, como ese único sacrificio. Y ese acto fue un acto de rendición y fue escuchado por su reverente sumisión a Dios. Se rindió de una manera voluntaria delante de Dios, libremente ofreció su vida, como lo hemos visto, y esa rendición a Cristo que lo llevó hasta la cruz es una rendición que es la que nosotros tenemos que enfrentar todos los días. Tenemos esa opción de rendirnos y de inclinar nuestra cabeza o no delante de Dios y decir, Señor, rindo mi voluntad. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver son las maneras en las cuales, digámoslo de esta manera, podríamos bajar la cabeza o rendir nuestra voluntad delante de Dios y cómo podemos hacerlo conforme a la Escritura. Es decir, cuando tu carne quiera mirar algo sucio, un programa de televisión, incluso podemos mencionar películas o cosas que tengan un contenido sexual muy fuerte o incluso que lo puedan insinuar, a lo mejor escenas pues sí, de relaciones sexuales explícitas. Cuando nosotros estemos tentados a querer mirar todo ese tipo de situaciones, incluso pornografía, debemos de tomar esa decisión o dejar que el Espíritu Santo nos recuerde esta escritura que dice, hagamos el bien, que es como vivir en la luz, controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. Es decir, si nosotros estuviéramos o estamos conscientes de que incluso si estamos mirando algo sucio, por lo regular, cuando una persona mira cosas de pornografía o cuestiones de relaciones sexuales explícitas o de perversiones, por lo regular no lo hace cuando alguien más lo está viendo. Por lo regular lo está haciendo a escondidas. Si no tuviera nada de malo, pues vamos a verlo delante de nuestros hijos, los que somos madres, ¿no? O vamos a verlo delante de nuestros padres si no tiene nada de malo. Pero ¿por qué lo hacemos a escondidas? Porque dentro de nosotros el espíritu que Dios puso en nosotros nos hace ver que está mal. Por eso nos dice aquí, comportémonos correctamente como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. Es decir, cuando tu carne quiera atacar airadamente a alguien y el Espíritu Santo venga y te diga, Colosenses 3, 12, 13, por eso vivan como se espera de ustedes, amen a los demás, sean buenos, humildes, amables, pacientes, sean tolerantes los unos con los otros y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Es decir, podemos hacer lo que hizo nuestro Señor Jesús, bajar nuestra cabeza y rendirnos a su voluntad. En lugar de atacar airadamente a alguien,
aprender a amar a los demás y ser tolerantes. Entonces voy a continuar con esto y le voy a pedir de favor a Caro que nos lea cuál sería otra opción. La que sigue, cuando tu carne quiera ¿qué? Cuando tu carne esté tentada a quejarse de las circunstancias. Uno arriba, hija, uno arriba. Cuando tu carne quiera hablar. ¿Mal de otro? Ajá, ¿qué es lo que tú podrías hacer? Lo que dice ahí Tito 3:2. Ajá. Ok. No deben hablar mal de nadie. Exactamente, cuando estemos tentados a hablar mal de otra persona, levantar falsos o criticar, debemos de recordar lo que dice Tito. No deben hablar mal de nadie. Ok, la que sigue, Vania, si me apoyas en leerla, por favor. Sí. Cuando tu carne esté tentada a quejarse de las circunstancias, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. 1 Tesalonicenses 5:18. Ok. Voy a leer la que sigue yo. Cuando tu carne se levante contra una autoridad que crees que no está siendo razonable, a veces pensamos que nuestros padres no son razonables, no nos escuchan, no nos entienden, o las que estamos casadas, pensamos que nuestro esposo, nuestra pareja no nos comprende y queremos sublevarnos, queremos arremeter contra esa autoridad. ¿Qué voy a recordar? Lo que dice Primera de Pedro 2:13. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana. ¿Por qué? Porque dice la palabra en los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. En el caso de las mujeres que son casadas, dice que tenemos que estar sometidas a nuestro esposo. Entonces, si nos puedes apoyar, Betsabe, con el siguiente punto a leerlo, por favor. Donde dice cuando tu carne quiera. Sí, por favor. Cuando tu carne quiera herir a alguien que te hizo daño, nunca devuelven a nadie mal por mal. Ese es Romanos 12:17, es que lo abrevié. Ay, perdón. No te preocupes. Bueno, la que sigue, dice, cuando tu carne quiera hacerte lucir bien, es decir, cuando queremos que llamar la atención para nosotros mismos o queremos la fama, el éxito y todo el reconocimiento para nosotros, dice aquí en Proverbios 27:2, que te alabe otro y no tu propia boca, que lo haga un desconocido, es decir, que no nos alabemos nosotros mismos, antes bien esperar que alguien más reconozca esta situación sobre nuestras vidas. Caro, ¿me apoyas con la que sigue, hija? Cuando tu carne quiera complacerse con cosas sexuales. Dios bendice a los que tienen corazón puro. Mateo 5:8. Ok, viene trabajo cuando tu carne quiere acumular recursos económicos por temor al futuro, y más ahorita con esa incertidumbre de la pandemia, ¿no? O falta de trabajo. Siempre que queremos tener a lo mejor un ahorro, y no está mal que tengamos un ahorro para el futuro. La situación es que muchas veces Dios va a permitir que nosotros tengamos bendiciones económicas y a lo mejor es para poder apoyar a algún necesitado, a lo mejor algún vecino, algún familiar o algún niño, a lo mejor a personas que a lo mejor no tienen recursos económicos y a lo mejor Dios nos ha bendecido para poder extender esa ayuda al necesitado. Dice aquí, al que ayuda al pobre no le faltará nada, ¿ok? Si me apoyas, Vania, con la que sigue, por favor. Sí. Cuando tu carne quiere encubrir la verdad para proteger tu reputación. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos. Efesios 4:25. Y aquí hay otra, ¿sabes? Si me apoyas con esa, con la última. Cuando tu carne quiera comer en exceso, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Ok, esa es 1 Corintios 10:31. Es decir, cada vez que tú y yo bajamos la cabeza o rendimos nuestra voluntad a Dios, aceptando, ahora sí que su voluntad, rindiéndonos a ella, abrazamos la cruz y manifestamos al mundo el corazón de Cristo, el cual bajó la cabeza ante la voluntad de su Padre. Es decir, ¿por qué estamos viendo todo esto de la rendición? Al momento de nosotros rendir nuestra vida a Dios,
nosotros le estamos diciendo que Él es digno de toda nuestra confianza y que le estamos confiando nuestra vida, que le estamos confiando nuestro futuro, que le estamos confiando nuestros seres queridos, nuestros afectos, nuestras emociones, y que Él va a hacer lo que mejor le convenga con nuestras vidas. Yo ponía en unas lecciones anteriores un ejemplo donde decíamos que era como si una madre estuviera manejando un vehículo y llevara a sus hijos pequeños en el mismo vehículo, y era tal como si uno de sus hijos más pequeños quisiera decirle a su mamá, déjame manejar, yo quiero dirigir el vehículo, ¿no? Sería un absurdo permitirle el control a un pequeño. No tiene la pericia, no tiene la experiencia, no tiene la edad, no tiene la estatura, no tiene muchas cosas para poder manejar un vehículo. Y de esa misma manera, hay muchas cosas en las cuales humanamente nosotros estamos limitados. Por eso es importante que nosotros le podamos ceder el control de nuestras vidas, porque hasta el día de hoy, lo único que hemos estado haciendo es estar resistiendo contra Dios. Es decir, es como estar peleando con Él y diciéndole que nosotros queremos manejar nuestras vidas, que nosotros queremos dirigirlas como nosotros queremos, y muchas frustraciones o muchas situaciones que estamos viendo en la actualidad son precisamente por eso, porque no hemos sabido dirigir nuestras vidas. Y vamos a ver aquí otro punto que dice eternamente rendidos. Como estamos viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador siempre será un siervo rendido. ¿Qué dice Lucas 12, 37, 38, Vania, por favor? Qué felices serán cuando llegue el dueño de la casa, en la noche o en la madrugada. Les aseguro que el dueño hará que sus sirvientes se sienten a la mesa y él mismo les servirá la comida. Lucas 12, 37 al 38. Bueno, aquí Jesús nos está dando ese mismo ejemplo que él mismo se está mostrando aquí como que él va a ser ese servidor, que él mismo está rindiendo también su propia voluntad. Imagínense precisamente como es el rey del universo, se pondrá, digamos de esta manera, así como que ese uniforme de siervo y vendrá a servirnos. Él mismo nos está dando ese ejemplo. Él mismo nos está dando ese ejemplo a cada uno de nosotros. Vamos a leer las otras citas, Vania, por favor, también. Nuestro Dios y su Mesías ya gobiernan sobre todo el mundo y reinarán para siempre. Apocalipsis 11:15. Después de eso vendrá el fin, cuando Él entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Primera de Corintios 15, 24 al 25. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Primera de Corintios 15, 28. Ok, bueno, lo único que estamos viendo aquí es que precisamente en algún momento dice que toda rodilla, toda la humanidad va a reconocer que Jesucristo es Dios. Y en algún momento Dios precisamente le va a dar toda esa autoridad a él. Entonces, para reflexionar, tenemos un pasaje. Si lo puedes leer, por favor, Caro. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Ok, eso es lo que se espera de cada uno de nosotros, que podamos tener esa misma actitud que él tuvo, una actitud en la cual en ningún momento él buscó el beneficio para él vino a buscar hacer la voluntad de Dios, en ningún momento él vino a agradarse a sí mismo o agradar a su propia carne, él vino a hacer la voluntad de Dios. Entonces, por último, hay una parte que dice aquí, ponlo en práctica en tu vida personal. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, Filipenses 2:5. Y hay aquí unas preguntas que ustedes las pueden contestar. Dice, ¿de qué forma tu actitud refleja el corazón del Señor Jesús? ¿En qué se diferencia con la de Cristo? Y por último dice, ¿qué asunto enfrentas actualmente que requiere que bajes la cabeza? Y esa última pregunta, digo, excepto Betsabé, que es nueva, o si la quiere contestar, me gustaría, si puedes contestar, obviamente lo que se pueda contar, Caro y Vania,
¿Qué asunto enfrentan actualmente que requieren que bajen su cabeza? Es decir, que necesitan ustedes rendir su vida a Dios en este momento. Mientras voy a buscar un canto en lo que me contestan, por favor. Primero, Caro, por favor. Pues la falta de paciencia y de tolerancia en cuestión a las situaciones que pasan en mi vida o las peticiones que tengo. Ok. Y de acuerdo a lo que vimos ahorita, como ¿cuál crees que podrías aplicar o qué parte de la escritura podrías aplicar a tu vida? De la paciencia. Bueno, que pues tomar las promesas que Dios tiene para aquellos que son sus hijos. Ok. Vania. Podría ser a lo mejor el hecho de cuando yo a lo mejor me quiero levantar contra una autoridad porque creo que no está siendo razonable. Ok. Bueno, entonces vamos a poner una canción. Nada más permítame tantito para que Vania también pueda presentarla. Vas a perderla. Ok. ¿Sí la puedes presentar ahí, Vania? Voy a poner una canción y para que la escuchemos tantito y me dicen si la escuchan, por favor. No importa si no se ve, es que no me deja. ¿Sí se puede escuchar? No, no se escucha. A ver, permíteme tantito entonces. Un segundo. No sé por qué no se escucha. ¿No se escucha? A ver, ponle todo lo que da. Ahí sí, ¿le escuchan? No. ¿No se escucha, Caro? Lo escuché por un momento, pero ya después ya no. Ok. A ver, permíteme tantito entonces. Déjenme ver. Es que no quiere ¿no? Pregúntale si ella se escucha, hija, ¿no? Muy poquito, es que se escucha mucho como que eco. Bueno, ahorita ya no se escucha. Le voy a volver a repetir. Los asignados. Ya está muy vuelta a la pista, solo para que no Sí.
Bueno, de todos modos se las voy a mandar completa para que la tengan. Y vamos a orar para terminar antes de que se nos acabe el tiempo. Señor, en esta hora, Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Te pedimos en especial en esta hora, Dios, para que tú puedas, Señor, ayudarnos, Señor, a rendir aquellas áreas, Señor, que nos están costando mucho trabajo, Dios. Que tú seas, Dios, dirigiendo nuestros pensamientos, nuestras emociones y sobre todo, Dios, llénanos de ti, Dios. Tú sabes que te necesitamos. Te pido por la vida de Caro, Señor, por la vida, Señor, de Betsabé, Dios, por la vida de Vania, Dios, por cada una de las chicas, Señor, para que tú obres en sus vidas, Dios. Te lo pedimos, Padre, en esta hora, Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Voy a parar la grabación,